Hoy nos toca hablar del segundo capítulo de lo que es Scrum. Entonces habíamos dicho que Scrum es como un subconjunto de Ágil. Ágil es una metodología o un esquema mucho más amplio. Scrum es una metodología más específica dentro de eso. Y que se aplica exitosamente en aquellos casos donde tenemos que estar inventando y haciendo innovaciones progresivamente y no estamos desde un principio seguros en el resultado final de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando tenemos esa cantidad de incógnitas en el diseño del futuro, la forma de hacerlo de Scrum se adecua muy bien a ese tipo de proyectos. Ágil entonces, es una cultura que está basada en valores, está guiada en principios y se expresa en prácticas. Por eso es que es tan complicado a veces que cuando una gente tiene la visión antigua donde tengo el proyecto perfectamente definido desde el inicio hasta el final, cuando uno llega con una metodología que permite variaciones, los desconcentra. Entonces hay como que buscar el justo medio, hay que satisfacerle las expectativas, las necesidades al cliente en términos de cómo es esa visión completa del proyecto y hay que entender que también tienen una necesidad, aunque ellos a veces no la reconocen, que es la necesidad de entregarle a sus jefes progresivamente productos que estén funcionando y que se pueden ir mejorando en el tiempo. Hay que ayudarlos, sí, con la nomenclatura y con cómo le van a contar a los jefes que el producto no está perfecto, pero sí está operativo y sí funciona. Entonces, esos principios de la cultura de ágil que están en el manifiesto, eso es un manifiesto de 12 grandes principios que se resumen en cuatro grandes. Uno, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Y eso quiere decir que preferimos lo que es la interacción, el tú a tú, especialmente cuando el tú a tú incluye al cliente allí enfrente, que una cosa que está escrita y un proceso todo articulado y perfectamente definido. Software que funciona, software operativo por encima de una documentación exhaustiva. Eso no quiere decir que no se documente lo que se hace, eso quiere decir que el énfasis, la medida del éxito está en tener pedazos de conjunto de software, de hardware, de metodologías que ya estén funcionando, a los que uno le pueda poner a facturar y generar ingreso con eso. Colaboración con el cliente por sobrenegociación de contratos. Lo que uno puede llegar a un acuerdo es cómo voy a colaborar contigo y cómo esa colaboración puede tener efecto sobre la manera como lo facturemos y demás. Pero le vamos a dar precedencia a colaborar con el cliente, a trabajar con el cliente sobre un contrato ya negociado. Y finalmente, responder al cambio por sobreseguimiento de un plan. El plan funciona para tener una visión global del proceso, del proyecto, y funciona para entender las distintas partes y cómo se pueden articular. A mí me gusta verlo como un Lego. Yo tengo un Lego y con eso puedo hacer una casa, pero con las mismas piezas de Lego puedo hacer otras cosas. Entonces, eso es lo que nos da la flexibilidad de responder al cambio. El hacer pedazos que sean operativos y una vez que está operativo, si el mercado cambia, si las circunstancias cambian, entonces podemos ajustarlo en consecuencia. Ahora bien, para explicar Scrum, tenemos que hablar de tres cosas. Tenemos que hablar de los roles, las cosas que la gente hace. Tenemos que hablar de artefactos, las herramientas que la gente usa. Y tenemos que hablar de eventos, son las cosas que pasan a lo largo. ¿Qué tenemos en los roles? Bueno, en los roles hablamos del rol del equipo, el Scrum Team. Hablamos de el facilitador del equipo, que es el Scrum Master. Hablamos del dueño del producto, que normalmente es como un representante del cliente. Y hablamos de los stakeholders
otros interesados que están allí alrededor del equipo. En artefactos vamos a hablar de la lista de resultados, que es esa lista de todas las cosas que hay que hacer, preferiblemente organizada en esos productos operativos. Vamos a hablar de la secuencia o la lista del sprint, que es una herramienta, un artefacto similar a la lista de resultados, pero para un sprint en específico. Y hablamos del registro de avance, que es la herramienta que usamos para hacerle seguimiento a cómo vamos en el sprint contra el plan de trabajo que nos fijamos. Finalmente, en los eventos vamos a hablar del sprint, del Scrum diario, de la revisión del sprint y de la retrospectiva. No vamos a hablar de todo eso hoy. Hoy vamos a tener una introducción genérica y después vamos a hablar de los roles. La semana que viene hablaremos de artefactos y eventos. Entonces, hablemos del baile. En este baile vamos a hablar de los componentes, las coreografías y vamos a hablar de cómo se interrelacionan eventos, artefactos y roles. Iniciamos con una lista de requisitos jerarquizada. Esa lista de requisitos son esas cosas que hay que hacer. Entonces, agarramos un proyecto y lo dividimos en grandes pedazos, que cuando los tomamos de uno en uno son operativos entre sí. Pueden ser, y también pueden ser distintos cursos de acción que deban ir en paralelo, como el ejemplo la situación que nos planteaba Sergio antes. Entonces, esa lista jerarquizada hay que mantenerla actualizada periódicamente. De esa lista de requisitos sale el plan de los sprints, la secuencia en la cual nos vamos a comer esa torta. Y eso genera una secuencia. Cada sprint es lo que tenemos acá, son esos recuadros y tiene sus actividades internas, que son esos circulitos que están adentro de los recuadros blancos. Entonces, seleccionamos un sprint y ese sprint tiene un objetivo. El objetivo es un producto terminado. A lo largo del sprint, entonces, se generan una serie de acciones que terminan en la interacción entre el dueño del producto, el equipo de trabajo y el Scrum Master, que tienen que generar un entregable listo. Ese entregable se constituye entonces en un resultado incremental, algo adicional. Entonces, si acaso en el primero, por el siguiente, se construye sobre el primero y le va agregando periquitos, le va agregando ventajas operativas a lo que se está desarrollando. Para que eso llegue a ese nivel, hay que hacer una demostración de requisitos. Esa demostración de requisitos termina siendo una lista de chequeo. Esto debe hacer A, B, C, D y lo debe hacer de esta forma, con estos tiempos de respuesta y demás. Y es importante que esa manera de cómo se van a demostrar los requisitos sea parte del acuerdo inicial entre el equipo de trabajo y el dueño del producto, para que de esta manera el equipo de trabajo en conjunto y cada una de las personas que lo constituye, a medida que va haciendo su trabajo en el día a día, puede ir verificando que esos requisitos se van a cumplir. O sea que como uno se prepara un examen estudiando los distintos tipos de problemas que le van a poner, cosa que cuando llegas al examen lo pasas con éxito. Entonces, cada día, empezando el trabajo, el equipo se reúne, está con el dueño del producto y puede o no estar, no es necesario que esté el facilitador, a veces es bueno que esté, y revisan en el Daily Scrum, que es una reunión entre 15 minutos a 45 minutos, dependiendo del caso, revisan qué se hizo ayer, qué se va a hacer hoy, cómo vamos con el plan completo, qué novedades hay, son buenas, no tanto, qué vamos a hacer al respecto, cómo las aprovechamos y demás. Y se actualiza el plan de trabajo del equipo. Cuando se termina el sprint y se entrega el producto, entonces viene lo que es la revisión del sprint. Y ahí se reflexiona sobre qué funcionó, qué no funcionó, qué vamos a repetir, qué no vamos a repetir, qué aprendimos
de esta interacción. Entonces, esta es la visión completa del sprint. Ahora vamos a ir por cada una de las partes. Vamos a empezar hablando de los roles. Entonces, en los roles tenemos 4 grandes de los que tenemos que hablar. Tenemos que hablar del equipo de trabajo, el Scrum Team. Tenemos que hablar del facilitador, que es el Scrum Master, el dueño del producto, el Product Owner, y los stakeholders, los otros interesados. ¿Sí? ¿Qué podemos decir del equipo? Bueno, el equipo, estas son las personas que están encargadas de realizar las tareas acordadas junto con el dueño del producto. Tareas que terminan en las características y los niveles de desempeño y de calidad que se acuerdan con el dueño del producto. Es un equipo multifuncional en tanto y en cuanto tiene que tener todas las competencias que hacen falta para producir el producto al que se acordó con el Product Owner y que aprenda a autoorganizarse. Autoorganizarse quiere decir sin que haya un liderazgo formal, por decreto, el equipo aprende cómo fijar cuál es el norte, qué es lo que vamos a generar, a quién le toca hacer qué, cómo va cada quien, y aprende a tener esa interacción interna entre ellos. El equipo tiene que estimar las tareas del Product Backlog. El Product Backlog es esa lista de cosas que hay que hacer, esa lista grande. Y cuando decimos estimados, los equipos tienen que generar un estimado de cuánto tiempo van a tardar y qué recursos van a necesitar para llevar a cabo esas funciones. Cuando uno junta todo eso, tiene como que una visión genérica, global del gran proyecto que quiere hacer, pero no está fijada de una manera irremediable, sino que son estimados que pueden cambiarse en función de si cambian los requerimientos o si cambian la disponibilidad de recursos. La mejor práctica es que cada equipo opere libre de influencias externas. O sea, una vez que el equipo es dedicado a que termine un sprint, no se le ponen tareas adicionales, a menos que haya urgencias operativas en las cuales me hace falta una persona que tenga esas competencias para resolver un tema y la persona está en el equipo y tengo que parar al equipo, tengo que sacar a la persona mientras tanto. Por eso es que yo les hacía tanto énfasis en conversaciones anteriores de que esos acuerdos tienen que ser muy transparentes, cosa que si uno altera la conformación del equipo, va a alterar también la capacidad de cumplir un cronograma. Si uno coloca más o menos recursos, igualmente lo altera. Entonces, los planes, sobre todo el plan de trabajo del equipo, tiene que actualizarse a cada momento en función de esas variaciones que van ocurriendo en el tiempo. Estos equipos no tienen subequipos, o sea, que se dividen en pequeñitos de trabajo. Esta es la mínima unidad de trabajo que existe. Ahora bien, uno puede tener varios equipos de Scrum trabajando en paralelo y entonces tiene un ente de coordinación que a veces lo llaman un Project Office, donde tiene el equipo de trabajo que se dedica a la infraestructura, el que se dedica al código, el que se dedica al hardware, el que se dedica a la compra de otras cosas, etcétera, etcétera. El equipo es el único responsable de los resultados de cada sprint. Y si se ponen a ver las aseveraciones que están más arriba, tienen justamente que ver con esto. Para que ellos sean los únicos responsables, tienen que ser multifuncionales, tienen que ser autoorganizados. Ellos son los que estiman la cantidad de trabajo que hay que hacer ahí porque se tienen que comprometer en un tiempo finito y se tienen que comprometer que en ese tiempo finito van a generar un producto con las características deseadas. Y el equipo puede recibir apoyo puntual de especialistas para ciertas y determinadas tareas que tenga que hacer dentro de lo que están trabajando. Ahora, hay una serie de consideraciones en cuanto a los integrantes. Para generar un grupo de personas con experiencia, dedicación y compromisos reales que hacen falta para generar los productos decididos, entonces hay que tener
en consideración al momento de reclutar a la gente, al momento de integrarlos a que se pongan a trabajar en conjunto, las personalidades, sus sensibilidades, su disponibilidad de tiempo, su actitud entre ellos y su actitud hacia el trabajo, las competencias, el conocimiento de la empresa que tengan en función a probablemente se genera código, se hacen acciones que van luego a tener que ser interrelacionadas con otras cosas que estamos haciendo, otras líneas de producto, etcétera. Entonces, hay cierto nivel de lo que es el entorno en el que se va a desarrollar ese equipo que es bueno que conozcan. La experticia que cada quien tiene y lo que aportan al equipo de trabajo y su capacidad de expresión y de interrelacionarse. Al final de cuentas, un equipo es ese grupo de personas que son capaces de llegar a acuerdos entre ellos. Entonces, el cómo se relacionan, el cómo se comunican es una competencia importante para el éxito del equipo. Y hay que tener en cuenta las realidades, la disponibilidad real de cada quien contra el sentido de urgencia que tiene lo que están haciendo, la profundidad del conocimiento de lo que tienen que hacer en función a el reto que representa el producto que deben generar. Entonces, eso nos lleva a que al momento de la selección hay cosas que sí valen la pena y hay cosas de las que uno tiene que cuidarse. Vale la pena considerar la responsabilidad de cada integrante, el nivel de compromiso. Vale la pena mantener presentes los resultados esperados para compararlos con las competencias, con la dedicación factible. Vale la pena considerar a cada integrante por separado y luego como un todo. Vale la pena determinar las áreas y los niveles de conocimiento requeridos versus los que cada quien aporta y los que aporta el conjunto para el proyecto. No vale la pena subestimar la importancia de lo que cada quien sabe hacer, en función, sobre todo cuando lo comparamos con el reto que deben cumplir. No vale la pena subestimar los niveles de compromiso, ni sobreestimar la disponibilidad del tiempo, lo que yo les decía varias veces, o sea, los días siguen teniendo 24 horas. Y si dentro del esquema de Scrum es que este ritmo de trabajo se pueda mantener ad infinitum, entonces la gente tiene que tener su momento de descanso, su momento de recuperación, su momento de ejercicio y sus momentos de realizar trabajo de calidad. No es conveniente desechar la evaluación profesional de cada quien, ni sobrevalorar las opiniones de terceros o los cuentos de pasillo. A final de cuentas, el equipo trabaja como una entidad cerrada mientras está en el sprint, entonces todo lo demás debería quedar por fuera. El facilitador del equipo, el Scrum Master. Esta persona es responsable de que lo que es la metodología sea comprendida, sea aceptada y se aplique en la organización. Es un facilitador, puede ser interno, puede ser externo. Lo que hace es eliminar impedimentos o inconvenientes. O sea, si se da cuenta de que hay que hablar con un ente externo o hay que conseguir mejores recursos o mayores facilidades, es lo que haga falta para que el equipo pueda funcionar de una manera válida. Y como es un tercero interesado, pero es un tercero y no está dentro del equipo directamente, entonces puede tener unas opiniones menos emotivas en cuanto a la urgencia de conseguir ciertos requerimientos y demás. Provee herramientas de trabajo y desarrollo para el equipo o para el equipo ampliado cuando consideramos los especialistas que se puedan incorporar para resolver puntos específicos dentro de lo que es el sprint y ayuda en lo que es la adopción de esta metodología en todos los equipos de trabajo que están adelantándose. Por lo general tiene una distribución en su uso del tiempo que se parece a esto que les estoy mostrando. Hay un 40, un 50% del tiempo que se lo dedica a desarrollar el equipo y por desarrollo del equipo me refiero a las competencias para que el equipo defina qué es lo que va a hacer, gestione su plan de trabajo, líneas perezas, para que el equipo pase
por esas 5 etapas de lo que es el desarrollo estándar de un equipo, pase por las primeras fases y pase sobre todo lo que es la fase de la tormenta y la pase de la manera más rápida, establezca unas normas operativas internas y llegue a la fase del desempeño, a la fase del performing. El 60% del tiempo lo dedica a que el sprint se complete de una manera exitosa. Y ese 60% depende de si el facilitador tiene las competencias técnicas para aportar a lo que está haciendo el equipo, o si no las tiene, pues mucho ayuda el que no estorba allí. El dueño del producto es el responsable que se maximice el valor de trabajo del equipo de desarrollo. O sea, es la voz del cliente dentro del equipo o cerquita del equipo. Gestiona la lista grande de resultados de productos y de el backlog de lo que tienen que hacer los diferentes equipos y de lo que se hace en cada sprint, perdón. Es el interlocutor con el cliente y con los stakeholders, con los terceros interesados. Entonces, por eso es que decíamos antes que el equipo funciona como un ente cerrado. Tiene su interlocutor con el cliente, pero no, el cliente no está metido en el día a día. Sí está presente a través de el dueño del producto. Conoce en detalle el negocio y eso le da criterio para determinar urgencias y para determinar cuándo vale la pena tomar una decisión de vamos a parar lo que estamos haciendo porque el entorno ha cambiado tanto que ya lo que estamos haciendo no tiene sentido. O deberíamos aprovechar y hacer un poco más de esto, ya que hay un dueño de producto por equipo. Puede ser parte o puede estar como un tercero adicional. Y finalmente, los stakeholders. Estos son terceros interesados. Esta es la gente que decide prioridades, la gente que fijan criterios de éxito para el proyecto y los negocian con el equipo a través de el product owner, aprueban fondos, comprometen recursos y son los sponsors del proyecto. Son clientes, son especialistas de otras unidades, son usuarios directos o indirectos, son proveedores. Y esto concluye la parte del taller de hoy. La próxima semana vamos a hablar de los otros dos componentes.